Hola, hola. Quería empezar este vídeo enviando mucho cariño a mis alumnos, a mis antiguos alumnos de Líos Generalife, en especial a Robert, que me lo ha pedido, ¿vale? Ahí va mi corazoncito lleno de amor. Empezamos con el problema. Recordad, primer paso, leer el enunciado despacito hasta tener muy clara la situación que nos describe. Leo, en la rueda de una bicicleta hay aire, en el interior de las ruedas de la bicicleta. La temperatura es aproximadamente 20 grados centígrados, pues como la temperatura que hay en el exterior. Con un manómetro, recordad el aspecto que tenía un manómetro, os enseñé el de mi bici, lo conectamos a la rueda y nos dice que la presión en el interior, la presión que ejerce el aire es de 1,20 atmósferas. Nos vamos con la bici de paseo y claro, por el rozamiento con el suelo, bueno, estoy metiendo un rollo que no viene aquí en el enunciado, pero es por darle un poquito de más alegría al enunciado. Después de un ratito de paseo, por el roce de la rueda con la carretera, el neumático se calienta y entonces el aire que hay dentro se calienta también. Bueno, eso dice. Y nos preguntan, ¿cuál será la temperatura del aire del interior de la rueda? Si pasado un tiempecito nos paramos con la bici, le conectamos el manómetro y el manómetro indica ahora una presión de 1,3 atmósferas. Bueno, ya hemos superado el primer paso en los problemas, que es leer el enunciado. Vámonos al siguiente paso, al segundo, que es ir escribiendo todos los datos numéricos. Primero voy subrayándolo y luego los escribo. 20 grados centígrados, 1,20 atmósferas y 1,3 atmósferas. Recordad que en estos problemas tenemos siempre hay cuatro datos. Bueno, 3 son datos conocidos y luego hay una incógnita. O sea que jugamos con cuatro datos. El siguiente paso es escribir esos datos. Tenemos 20 grados centígrados, ponemos un igual delante, 1,2 atmósferas, 1,3 atmósferas. Ahora veremos qué representa y luego tiene que haber una incógnita, si no, esto no se llamaría problema. Siguiente paso, apuntamos la magnitud física a la que pertenece este tipo de información. En estos problemas hay tres variables. Hablamos de presión que ejerce el gas sobre el recipiente, sobre la pared del recipiente que lo contiene, el volumen del recipiente que lo contiene y la temperatura, que si nos la dan en grados centígrados estará expresada, representamos como T minúscula, y si nos la dan en Kelvin, en T mayúscula. ¿Qué tipo de información es 20 grados centígrados? Pues que se mide en grados centígrados, la temperatura. Como no la dan en grados centígrados, ponemos una T minúscula. Y los otros datos, como vienen dados en atmósferas, pues ponemos que es presión. ¿Y cuál es la incógnita? Me preguntan qué temperatura adquirirá el aire, bla, bla, bla. Es decir, es temperatura. Aparte de saber si es presión, volumen o temperatura, cada uno de estos datos, también hay que poner si es el valor que tenía inicialmente o el que tenían después, porque siempre tenemos un gas que experimenta un proceso. Inicialmente, cuando nos montamos en la bici, la rueda tenía dentro aire a esta temperatura y a esta presión. Estos dos son datos que describen el estado inicial. Por lo tanto, a este dato y a este dato le ponemos un 1 chiquitito. Se dice que el subíndice es 1 porque es el dato inicial. Y después tenemos el dato de 1,3 atmósferas, que es la presión del estado final, estado al que llega cuando llevamos un ratito con la bici por ahí paseando. Y en la incógnita es la temperatura que adquirirá pasado un ratito, o sea, es la temperatura final. Borramos esto y ahora el siguiente paso es comprobar si la unidad de las que están expresados los datos son las adecuadas. Entonces ponemos aquí aparte para recordarlo la temperatura, ¿en qué unidad debe de estar expresada? En Kelvin. Si nos la dan en grados centígrados,
hay que hacer un cambio de unidades a Kelvin. ¿Cómo se pasa de grado centígrado a Kelvin? Hay que sumarle 273. Así que puedo hacer varias cosas. Una de las cosas es poner punto y coma y ahora T mayúscula sub 1, 20 más 273 Kelvin, o lo que es lo mismo, 293 Kelvin. Y ya está, la presión tiene que estar en atmósferas y no tenemos más datos, así que borro esto y ya está. Bueno, antes de... Bueno, ya está todo bien. Siguiente paso es apuntar el nombre de la magnitud física que permanece constante. En este caso, si nos fijamos en el enunciado, la temperatura cambia de 20 grados centígrados a cierto valor que tenemos que determinar. La temperatura cambia, no es constante. La presión cambia de este valor a este. ¿Qué variable nos queda? Es el volumen. El volumen del aire, que es una mezcla de sustancia en estado gaseoso, permanece constante y es el volumen, la rueda, el aire está obligado a ocupar el volumen que tiene la rueda, el neumático. Así que el volumen, ponemos volumen, el volumen del gas permanece constante. Siguiente paso, escribimos qué implica eso. Cuando el volumen permanece constante, de las 3 leyes que pueden cumplir los gases cuando experimentan un cambio, la que se cumple cuando es el volumen el que permanece constante es la ley de Gay-Lussac. Así que ponemos que como el volumen permanece constante, entonces, que es como se lee este simbolito, se cumple la ley de Gay-Lussac. Bien, antes solo quería que os imaginarais un poquito la situación. El individuo pues va moviéndose por la calle y pues la rueda se va calentando y pasado cierto tiempo pues se para y entonces lo que haría el individuo como le he dedicado este vídeo a Robert, pues Robert cogería el manómetro, que es esto, pero ahora vamos a hacer un pequeño truco y lo vamos a ampliar para verlo mejor. Bien, tendríamos que conectar esta parte de aquí a una valvulita que hay por aquí. No, perdón. No, perdón. Esto va conectado a esto, eso, va conectado a esto. Entonces, esta agujita pues irá a la posición que indique pues la presión a la que se encuentra el aire que hay dentro de la rueda. Fijaos que en negro aparecen unos numeritos que son valores de la presión expresada en bares. Porque bar, aparte de ser un sitio al que puedes ir a tomarte pues una Fanta con una tapita de calamares, por ejemplo, pues también es una unidad de la magnitud física presión. La exterior, la que viene en rojo, es la unidad que utilizan los británicos y los americanos. PSI significa en español libra, pound, por pulgada cuadrada. Pulgada cuadrada femenino, sí. Libra por pulgada cuadrada, esta es la roja. A esa no le hacemos caso. Nosotros miraríamos la posición que adopta la aguja dentro de esta escala. Inicialmente marcaba 1,20 atmósferas, o sea, esto es 0, aquí está el 2, pues este es el 1, estaba por aquí un poquitito antes de esta rayita chiquitita. Y cuando ha pasado un ratito, está un poquito más adelante. El otro sería 1,4, luego la siguiente chiquitita 1,6, 1,8 y 2. Pues se mueve poquito porque, Robert ese día no estaba muy por la labor y entonces no hizo un recorrido muy largo y la temperatura no aumentó mucho, así que la presión no aumentó mucho.
Bueno, pues ya una vez que hemos recordado el aspecto del manómetro, hemos visto la situación, vamos ya a hacer las cuentecillas. Una vez que tenemos claro la ley que se cumple, que depende de la magnitud física que permanece constante, tenemos que escribir la expresión matemática de esta ley. Y es la presión inicial entre la temperatura inicial, cuidadito que va en mayúscula, es igual a la presión final entre la temperatura final. Bueno, las P son minúsculas, no sé si se aprecia bien, pero son minúsculas. Bien, siguiente paso, sustituir cada una de estas variables, de las 4 que aparecen, por su valor y la incógnita por una X. P sub 1 es 1,2. No escribimos las unidades para que os resulte más fácil. La presión final es 1,3 y esto es X. Y ya el siguiente paso es pues, resolver esa ecuación que nos sale. ¿Cómo se resuelve? Si tenemos una igualdad de fracciones, multiplicamos en cruz. Pues tenemos que 1,2 por X es igual a 1,3 por 293. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, o sea que podríamos haber puesto X por 1,2 en vez de 1,2 por X y aquí igual. Y ahora ya despejamos. Fijaos, mucho cuidadito con este paso porque tendéis a despistaros. La X es nuestra incógnita, es lo que queremos saber lo que vale. Así que yo quiero tener una expresión del tipo X igual a lo que sea. Entonces, si quiero tener a este lado, en el primer miembro, solamente la X, este factor me está estorbando. Como me está estorbando, lo lanzo al otro miembro. Pero si cambia de sitio, cambia el tipo de operación que tiene con lo demás. Aquí en este primer miembro estaba multiplicando a lo que llevaba al lado, a la incógnita, pues pasa al segundo miembro dividiendo. Es decir, que tendríamos X igual 1,3 por 293 entre 1,2. Se hace la operación igual y esto da 317. No da una cantidad exacta, un resultado exacto. Voy a coger dos cifras decimales porque los datos vienen o sin ninguna cifra decimal o con una o con dos. Entonces siempre tenemos que tomar tantas decimales como haya en la cantidad que tiene más decimales. En este caso 2. Así que voy a poner 42. Y ahora ponemos en lugar de X la variable. En este caso era temperatura, pues ponemos T sub 2 igual 317,42. Perdón, importantísimo. Como estamos operando en Kelvin, el resultado está en Kelvin, así que aquí va Kelvin. Por lo tanto, perdonad que me he equivocado, aquí sería una T mayúscula, T sub 2. Si queremos para que nos suene más el resultado, ahora lo podemos expresar en grados centígrados. Así que escribo T ahora minúscula es igual a ¿cuánto? Pues tenemos que quitar al resultado en Kelvin 273. Esto es grados centígrados y es da 44,42 grados centígrados. Pues sí que ha aumentado la temperatura y eso que Robert no estaba muy por la labor de hacer deporte. Bien, ¿y este es el último paso? Pues no, no es el último paso. ¿Cuál es el último paso en los problemas? Pues pensar si el resultado tiene sentido. ¿Tiene sentido? Veamos. En este problema se cumple la ley de Gay-Lussac y la ley de Gay-Lussac tiene esta expresión matemática, pero ¿cuál es la otra manera de expresar su resultado? Gay-Lussac decía que si el volumen permanece constante, el volumen de un gas, si la temperatura crece, entonces la presión crece. Y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Aquí en este problema, ¿qué ha ocurrido? Pues la presión ha aumentado de 1,2 a 1,3. Si la presión aumenta, entonces, porque bueno, esto se da en los dos sentidos. Si la presión aumenta,
la temperatura tiene que haber aumentado. Era inicialmente 20 grados centígrados y ahora es 44. Ha aumentado, ¿no? De 20 a 44. Luego tiene sentido. Así que genial. Ya hemos llegado a un resultado perfecto. Perfecto. Así que ya está. Bueno, pues adiós, Robert, y al resto de mis antiguos alumnos del IES Generalife. Besitos.